Buenas tardes, vamos a empezar con lo que es balance de enlace, una continuación de lo que viene a ser el estudio de radioenlaces. ¿Para qué sirve el balance de enlace? Sirve para determinar si un enlace es viable o no. Entonces, dentro de este balance de enlace vamos a ver las características de los canales móviles inalámbricos, vamos a ver los requisitos de planificación y el cálculo de estimación del balance de enlace. Entonces, ¿cuáles son las características de los canales móviles inalámbricos? El canal móvil inalámbrico principalmente es inestable y es variable. Cuando la señal es transmitida, se propaga a través de canales móviles inalámbricos, se requiere tener un modelo matemático lo suficientemente complejo para poder determinar la amplia gama de efectos existentes. También se degradan las prestaciones de comunicación en relación a la propagación a través del medio guiado. Una señal inalámbrica siempre tiene más degradación que una señal por cable, ¿no? Aspectos característicos de capa física, como es el radio de la capa física, es muy complejo y variante en el tiempo y está compartido por muchos usuarios. En cambio, de la red cableada tenemos que prácticamente cada uno tiene su propio cable. A nivel de red, tiene problemas, por ejemplo, de localización. Se tiene que determinar dónde se encuentra la estación cliente para saber cuál estación base la va a servir. También se da lo que es el handover. Handover viene a ser el, el que un cliente en movimiento, de ser atendido por una estación base A, pasa a ser atendido por una estación base B. Y finalmente tenemos la planificación, donde donde se determina cuáles son los parámetros inalámbricos que se tiene que tener para cubrir las diferentes áreas de cobertura de mi empresa que queremos cubrir con enlaces inalámbricos. ¿Cuáles son los efectos nocivos que hay en el canal inalámbrico? Básicamente, desvanecimiento del canal por distancia, por reflexiones o obstáculos, interferencia intersimbólica por reflexiones o multicamino. También hay interferencia de otras fuentes, como por ejemplo el ruido aditivo. El terminal está en movimiento y recibe múltiples copias de la señal. La señal recibida sufre variaciones eh, en gran escala, lo que está aquí la línea azul, y en pequeña escala la línea roja, ¿no? Tiene muchas variaciones el canal inalámbrico. Acá tenemos también sombra. Por ejemplo, tenemos una radio base que cubre un determinado sector y tenemos un cliente que se va moviendo a lo largo de una carretera. Y aquí existe una montaña o un edificio grande que hace que no se dé la cobertura por línea de visión directa. Pero tal vez a través de alguna reflexión se puede llegar a tener cobertura más baja. Aquí tenemos multitrayecto. Tenemos una estación móvil, un celular que está en un auto, recibe señales de múltiples copias, ¿no? Tenemos el rayo directo y muchos rayos reflejados. ¿Cuáles son los requisitos de planificación? Planificación significa poder determinar qué segmento va a ser cubierto por qué tipo de canal inalámbrico, ¿no? Hacemos una separación de diferentes bandas y decimos, este segmento de la estación base A está cubierto desde los 2,405 a los 2,425. La estación B de los 2,425 a los 2,465 y así sucesivamente. La importancia del modelado del canal como paso previo para entender los límites o la capacidad de comunicación sobre dicho canal. Ahí nosotros sabemos cuántas subcanalizaciones podemos hacer, cuántos diferentes canales, y entonces en base a eso vamos a poder cubrir un área o no, vamos a tener que utilizar frecuencias. También tenemos el diseño de técnicas de comunicación y procesamiento de señal sobre esos canales. Eso ya depende del procesado que se quiera hacer, ¿no? De la modulación. Tenemos el modelado del canal,
que tiene que ver la capacidad del canal, que eso se basa en lo que viene a ser la teoría de la información, que vamos a ver más adelante, el teletráfico. Y tenemos la técnica de comunicación, que eso se basa en teoría de la comunicación, que básicamente es lo que vamos a ver con el balance de enlace. Y entonces, después de hacer este modelado, que es una simplificación del sistema real de telecomunicaciones, para hacer alguna experimentación antes de gastar mucho dinero, recién se hace la implementación en sistemas reales. Tenemos dos tipos de modelado. Tenemos modelado en banda estrecha hasta los 100 kHz, de banda ancha solo considera variación especial, y tenemos de banda ancha, que son para frecuencias mayores a los 100 kHz, y considera efectos de distorsión en frecuencia necesarios para sistemas multimedia. Por ejemplo, ¿no? Los sistemas multimedia de audio y video son sistemas que deberían tener una gran calidad. Entonces, eso considera esos efectos de distorsión en frecuencia, este modelado de banda ancha. Y es utilizado sobre todo para el diseño de repetidores. El modelado de banda estrecha exclusivamente modela la atenuación correspondiente a cada posición, es decir, solamente a distancia, ¿no? Pero, en cambio, el modelado de banda ancha tenemos otros efectos de distorsión, como por ejemplo, la atenuación, la distorsión, el ruido, etcétera, etcétera. Bien, entonces este modelado puede ser a gran escala si tenemos áreas de 50 a 100 longitudes de onda. Dependiendo de la señal, puede ser de 15 a 20 metros. Hacemos los cálculos de atenuación entre la estación base y el centro de esa área, y se utiliza para cálculos de planificación. Siempre se deja un margen, ¿no? En pequeña escala, variación de la atenuación en el interior de la zona, utilizado para el diseño de repetidores, receptores, y para el cálculo del margen de fading, del margen de desvanecimiento, en planificación. Y aquí tenemos el balance de enlace. ¿Qué viene a ser balance de enlace? Ya, seguramente ya lo he dicho antes. Bueno, acá. ¿Qué es lo que hace el balance de enlace? Calcula la potencia recibida y si esta es mayor a la potencia de sensibilidad, el enlace es viable. Caso contrario, el enlace es inviable. Para este cálculo se tiene la potencia de transmisión, las ganancias de transmisión y recepción dadas por el fabricante, y se calculan las pérdidas. Hay diferentes modelos analíticos y empíricos para cálculo de pérdida. Se calcula con alguno cualquiera dadas las condiciones del sistema de telecomunicaciones. A la potencia de transmisión se le suman las ganancias, se le resta la pérdida, y el resultado
es la potencia de recepción. Entonces, ese puede decir que es un algoritmo del balance enlace, ¿no? Entonces, vamos otra vez acá a la presentación. Entonces, el balance enlace es la relación que expresa la potencia disponible en el receptor en función de la potencia entregada por el transmisor, las ganancias de transmisión y recepción, las diferentes pérdidas que aparecen en el trayecto del emisor al receptor. Tenemos una potencia de recepción que va a ser igual a la potencia de transmisión menos las pérdidas. Aquí están las pérdidas básicas, ¿ya? Más las ganancias de transmisión, más la ganancia de recepción, menos un margen de diseño, o de desvanecimiento, intermodulación. No siempre se da un margen porque a la larga la señal se degrada. Entonces, tenemos acá que la potencia de recepción va a ser la potencia de transmisión menos la pérdida de transmisión. La pérdida de transmisión no es nada más que la pérdida del espacio libre básica menos las dos ganancias. Entonces, por eso esto se simplifica aquí y menos el margen, ¿no? Entonces, eso viene a ser fórmulas básicas de balance enlace. Bien, entonces, teniendo la ecuación básica del balance de enlace, lo importante es calcular las pérdidas, ¿no? Pérdidas de cualquier tipo. Entonces, hay otros factores que intervienen en los enlaces, que eso van en el fading, ¿no? En el margen de diseño. Tenemos la potencia de ruido normalizada, una relación señal-ruido SNR. También tenemos sistemas que son limitados en potencia y un potencia umbral de recepción que se llama sensibilidad. Y hay un margen de desvanecimiento que también voy a considerar. Hay un cálculo de cobertura de la distancia mediante la ecuación de balance de enlace. Hay interferencia entre la portadora y la interferencia, entre la portadora y el ruido, entre la señal de interferencia, y hay sistemas limitados en interferencia, por lo tanto son limitados también en potencia. Tenemos prestaciones digitales como el bit error ratio, tenemos también el packet error ratio o la tasa de error de paquete, tasa de error de bits. Tenemos una potencia de entrada y una potencia de salida de un determinado transmisor, y haciendo la relación entre ambas nosotros calculamos la ganancia, ¿no?, de la antena. La potencia de transmisión y la sensibilidad de recepción lo proporciona el fabricante. El margen de diseño se lo coloca según la experiencia del diseñador, la legislación o normativa local para radioenlace, que en Bolivia se utiliza entre 10 y 20 dB, ¿no?, como margen. Los modelos de propagación calculan las pérdidas de diferentes perspectivas y utilizando diferentes parámetros. Mientras más complicado sea el, el modelo de propagación, mejor va a ser el cálculo. Bien, entonces, ¿cuáles son los modelos de propagación? Se dividen en dos grandes grupos los modelos de propagación. Tenemos los modelos analíticos de propagación y tenemos los modelos empíricos de propagación. Los modelos analíticos de propagación son basados en la física y la matemática. Entonces aquí se ve una introducción, propagación de las ondas, efecto de propagación, y dos modelos, el sencillo que es tierra plana, y aquí es un poquito más complejo que es tierra curva. Dentro de los modelos empíricos de propagación son aquellos que se obtienen mediante mediciones, se hace un montón de mediciones en ciudades, en áreas rurales, en áreas suburbanas, en áreas metropolitanas, se tabula toda esa información, se aplica algún método numérico o alguna ecuación diferencial y se obtiene ecuaciones en base a experiencia, ¿no?, en base a la óptica física, como en los analíticos. Entonces estos modelos empíricos normalmente se dividen en dos partes: modelos empíricos para exteriores, significa fuera de la empresa para radioenlaces de gran distancia,
Y modelos empíricos para interiores significa dentro de nuestra empresa. Bien, tenemos acá los modelos analíticos de propagación. Los analíticos, como su nombre lo dice, se basa en la óptica geométrica, en la teoría de los rayos. Son útiles en comunicaciones punto a punto, estudian el desvanecimiento a gran escala, las variaciones aquí ocurren a velocidades de decenas de segundos, inclusive de minutos, ¿no? Es decir, relativamente lento. Determinan la medida de la atenuación de la transmisión y la potencia recibida por ya sea la refracción, reflexión, difracción, dispersión o efecto de la guía de onda. Cualquiera de esos efectos de la propagación influyen en un modelo analítico y son fórmulas que están considerados y están muy bien definidos en la teoría de la óptica, en la teoría de rayos y en las ciencias físicas en general. ¿Por qué se caracterizan los modelos analíticos? Como son condiciones ideales que se puedan hacer cálculos, se caracterizan por exactitud de resultados, un detalle o conocimiento del escenario y alto costo analítico. ¿No? Es decir, si usted hace un modelo analítico, va a utilizar gran cantidad de memoria y procesamiento. En radiodifusión o comunicaciones móviles, ya sea comunicaciones punto a punto o punto a multipunto, esta metodología analítica resulta demasiado costosa. Imagínense ustedes, por ejemplo, los modelos analíticos se basan en una situación real. Ya, entonces tenemos acá dos, dos estaciones base con sus respectivos antenas transmisoras y receptoras que pueden ser dos señales, ¿no? Puede ser una que tenga una antena transmisora y otra que tenga para recepción, que en otro lado es recepción, es transmisión. Esto tenemos una determinada altura. Esta es la altura de la antena transmisora, por ejemplo. Tenemos acá una altura de la antena receptora. Tenemos una distancia que tiene que ser corta. Entonces esto sí se puede, sí se puede, sí se puede calcular mediante un modelo analítico con mucho esfuerzo, ¿no? Asumimos que la Tierra es plana o es corta, eh, la Tierra es plana o si es curva es de corta distancia, ¿no? Entonces, bien, ese escenario pues no es tan complicado, pero ¿qué pasa si tenemos esta situación ya más moderna? En esta situación más moderna pasa que lo, esta señal va a rebotar en esta antena, esta antena, a ver, comunicaciones 3G, 4G, la República conmutada, etcétera. Entonces, en esta situación, un modelo analítico, imagínese que tenga que calcular este rayo, que tenga que calcular este rayo, tenga que calcular un rebote, por ejemplo, este cerro, viene el rayo y rebota, de aquí también viene otro rebote, de aquí viene otro rayo. Entonces son un montón de rayos que un modelo analítico no lo va a soportar. En cambio acá si son uno o dos rayos, si consideramos el rayo reflejado, el rayo refractado, la ionósfera, son tres rayos, es fácil eso de calcular. En cambio este de acá es más complejo, ¿no? Entonces por eso sería muy costoso para las comunicaciones móviles actuales. En las actuales comunicaciones móviles red inalámbrica con gran tráfico de datos a velocidad de milisegundos, los modelos analíticos
son inaplicables. ¿Y por qué lo lleva? La verdad, porque son la base de los otros, ¿no? Entonces, para tener una base. Cuando nosotros construimos modelos analíticos, tenemos que saber cómo se propagan las ondas, ¿no? Entonces, la propagación de ondas se estudia, te lleva una materia que se llama teoría de campos, ¿no? Entonces ahí ven las ecuaciones de Maxwell, método simplificado de la óptica geométrica, expresiones empíricas o curvas de propagación obtenidas a través de medidas. Unas curvas de propagación son no son tablas, sino son dibujos que hacen una relación entre distancia y atenuación, y en base a eso se calcula, ¿no?, cuál es la atenuación según factores como puede ser distancia, frecuencia, etcétera, ¿no?, dependiendo si tú curvas de nivel o curvas de propagación son de 2D, 3D o cuántas dimensiones puede tener. Y también tenemos recomendaciones de la I2R, recomendaciones de la Unión Internacional de Telecomunicaciones para radioenlaces. En general se busca calcular la atenuación, eso es lo que nosotros queremos calcular para que mi enlace, para ver si mi enlace es viable, nosotros calculamos la atenuación. Entonces se ocupan en los modelos analíticos métodos básicos de predicción de las pérdidas de propagación. ¿De qué dependen las características de propagación? De la situación del trayecto respecto a los obstáculos, suelo, colinas, edificios, vegetación, etc. Características eléctricas del terreno, constante dieléctrica, conductividad. Propiedades físicas del medio, por ejemplo, intensidad de precipitaciones, cada cuánto llueve, absorción de gases, vapor, etc. La frecuencia de transmisión, la distancia entre los transceptores y la polarización de las ondas también influye en la propagación de las ondas. Y tenemos las diferentes bandas de frecuencia, ya lo hemos visto anteriormente, que cuando la longitud de onda es muy alta, la frecuencia es muy baja, ¿no? Y cuando la frecuencia es alta, la longitud de onda es muy baja. Bien, tenemos acá la propagación en muy alta frecuencia, es onda guiada de la Tierra, ¿no?, a través de la ionosfera. Propagación en alta frecuencia, media frecuencia, perdón, la primera propagación en muy baja frecuencia y era onda guiada de la Tierra y también ionosférica. Propagación de baja frecuencia, media frecuencia o alta frecuencia es por onda de tierra o superficie nada más. Propagación en media frecuencia y alta frecuencia también puede ser por onda ionosférica, y propagación de muy alta frecuencia es por onda del espacio o onda troposférica. En los modelos analíticos tenemos que considerar los efectos de propagación. ¿En qué influye el terreno? Hemos visto antes el horizonte de radio y el horizonte de vista, ¿no?, cuando hemos visto el cálculo de línea de vista. Entonces, entre el transmisor y el receptor sobre la superficie terrestre con visibilidad muta hay un rayo directo y hay un rayo reflejado. Entonces hay un ángulo de incidencia de ese rayo reflejado. Por lo tanto, puede producir una onda de superficie que viene a ser otro rayo que vaya por debajo de la Tierra, que puede afectar también la transmisión. Tenemos algunos casos particulares. Si hay distancias muy largas, se tiene que utilizar repetidores, y si las antenas son muy pequeñas, igual, ¿no?, tendrían que utilizar una frecuencia muy baja si quieren llegar. También hay características del suelo, ¿no? Tiene un coeficiente de reflexión que depende de la permitividad compleja del suelo y la impedancia del suelo. El suelo mismo tiene características eléctricas de polarización horizontal, polarización vertical, etc. Entonces, hemos visto que para las ondas que utilizamos actualmente, las de muy alta frecuencia, se tiene la propagación troposférica. Eso produce una refracción, ¿no?, porque cambia de estado o medio, se puede decir, porque la ionosfera, la estratosfera, etcétera, son diferentes capas y cada una tiene una composición diferente, entonces tiene una refracción. También tiene difracción de ángulo agudo, de ángulo redondeado, dependiendo de las aristas con que choque,
o de dos ángulos aislados que pueden seguir algunos modelos de cálculo como el modelo empírico, el modelo Epstein-Peterson o el modelo de recomendación I2RP 526. También la propagación troposférica afecta la atenuación. Tenemos la vegetación que está recomendada en el I2T, en I2R, perdón, P833. También los gases y vapores atmosféricos y la lluvia y la despolarización de los equipos que se puede dar por la vejez o la falta de potencia o las fallas en la energía eléctrica del equipo. Entonces, en base a esos efectos de la propagación visto, nacen dos modelos principalmente para determinar la viabilidad del nuevo enlace, y el primero es tierra plana. Aplica para distancias cortas en las que se puede despreciarse la curvatura de la Tierra y con el terreno plano, ¿no? Tenemos acá un rayo directo, un rayo reflejado con ángulo de incidencia. ¿Cuál es la diferencia de base? Es 4pi por las alturas de las dos, por la multiplicación de ambas alturas del transmisor y receptor, dividido entre la longitud de onda por la distancia que los separa. El coeficiente de refracción complejo se especifica en términos de su módulo y fase. Entonces su módulo de R por E elevado a menos J por beta, ¿no? Entonces es un número imaginario. Tanto R, o sea, el valor absoluto de R como la, la beta son funciones de frecuencia, polarización, caracterización eléctrica del terreno y también el ángulo de incidencia. Aquí tenemos cuál es la pérdida básica de propagación, ¿no? Se da de la siguiente forma. La pérdida básica va a ser la pérdida en el espacio libre, menos 10 veces el logaritmo de 1 más el módulo de r al cuadrado más 2 veces r por el coseno de alfa más beta. Entonces las pérdidas básicas en lo que son unidades naturales sería 4pi por la distancia dividida entre la longitud de onda al cuadrado, dividido entre 1 más el módulo de r al cuadrado por 2 veces el módulo de r por el coseno de la suma de delta y beta. Entonces se puede decir que la pérdida básica va a ser la pérdida en el espacio libre más las pérdidas debidas a la reflexión, ¿no? Entonces va a ser 20 veces el logaritmo de 4pi por la distancia dividido entre la longitud de onda menos 20 veces el logaritmo de 1 más el módulo de r al cuadrado más 2 veces el módulo de r más el coseno de delta más beta, ¿no? Entonces empezamos con estas ecuaciones y hay algunos casos particulares que se pueden dar para frecuencias iguales o superiores a los 150 MHz, que son la mayoría, ¿no? La distancia es mucho mayor que las alturas del transmisor y el receptor. Por lo tanto, se puede decir que ese ángulo de ahí tiende a 0, que el módulo de R tiende a 1 y que beta tiende a pi. La zona habitual de trabajo de los modelos de tierra plana, la distancia toma el valor de 12 por la altura de la estación transmisora por la altura de la estación receptora dividido entre la longitud de onda. Y la pérdida básica de propagación se puede aproximar a esta ecuación, ¿no? Como ya simplificamos la distancia, 4pi por la distancia dividido entre la longitud de onda al cuadrado, dividido entre 4pi por la altura de la Tierra, perdón, de la estación transmisora por la altura de la estación receptora, dividido entre la longitud de onda por la distancia al cuadrado. Se hace una simplificación, entonces esto me da en unidades naturales que la pérdida básica de propagación va a ser la distancia a la cuarta dividida entre la multiplicación de ambas alturas, tanto la transmisora como la receptora al cuadrado. Si lo convertimos esto a unidades logarítmicas, nos da 40 veces el logaritmo de la distancia menos 20 veces el logaritmo de la multiplicación de ambas alturas de las antenas transmisoras y receptoras más 120, ¿no? Eso me da para hacerlo más sencillo, ¿no? Y después existe también simplificaciones para frecuencias inferiores, ¿no? A los 150. Para frecuencias inferiores a los 150 hay que tener en cuenta la onda de superficie, porque al ser una onda baja va a ir por superficie. Esta onda puede incluir en el modelo de tierra plana sustituyendo las alturas transmisora y receptora por nuevas alturas, altura de transmisión prima y altura de recepción prima.
definidas como la altura de transmisión prima va a ser igual a la raíz cuadrada de la altura de transmisión al cuadrado más una altura inicial al cuadrado. La altura de recesión prima va a ser igual a la raíz cuadrada de la altura de recesión al cuadrado más la altura inicial al cuadrado, todo eso, raíz cuadrada. Y si calculamos esa altura inicial, tenemos esas dos fórmulas para polarización horizontal y polarización vertical. El parámetro altura inicial o h sub 0 toma valores significativos para polarización vertical y frecuencias menores a los 150. Normalmente h sub 0 será dado por una tabla, es decir, no hay que hacer esos cálculos con el epsilon, el sigma y el lambda, dependiendo del tipo de suelo y frecuencia con polarización vertical. El resto de los casos, h sub 0 puede suponerse que es 0, ¿no? Y acá tenemos para diferentes frecuencias cuánto viene a ser el valor de h sub 0, ¿no? Y de esta forma tenemos que las pérdidas ahora se escriben similar a la otra ecuación, pero ahora son las primas en vez de utilizar las alturas iniciales, ¿no? Entonces, bien, vamos a ver con esta aproximación. Vamos a hacerlo directamente en unidades logarítmicas, pero en su examen puede entrar cualquier cosa, ¿no? Puede entrar unidades naturales y ustedes tengan que calcular y después combinar, ¿no? Entonces vamos a hacer acá esta fórmula. La fórmula es para frecuencias superiores a los 150 MHz. Y tenemos esa fórmula que es para la frecuencia superior a 150 MHz. Y tenemos esto de aquí para frecuencias inferiores. Entonces, esto de acá considero yo esas alturas primas. También considero esa tablita, porque no voy a hacer todos los cálculos directamente según esta tabla. Voy a calcular yo h sub 0. Y acá tenemos esta fórmula ya para lo que vienen a ser frecuencias que vienen a ser inferiores a los 150, ¿no? Esto es para frecuencia inferiores a los 150 MHz. Ya tenemos esto de acá. Y por ejemplo, vamos a hacer vamos a hacer un ejercicio acá. Calcular las pérdidas de propagación para un enlace que trabaja en los 2,4 GHz y la distancia entre los transectores es de 20 kilómetros y la altura de ambos, yo podría decir la altura del transmisor, la altura del receptor, pero la altura de ambos es de 15 metros, ¿no? 30 metros. Es uno. Y el otro, calcular las pérdidas de propagación para un enlace
que trabaja en los 100 MHz y el suelo es seco. Además, la distancia es de 30 kilómetros y la altura de la antena transmisora es de 10 metros y la altura de la antena receptora es de 10 metros. Entonces vamos a poner que sea 30 metros. Bien, entonces, tenemos dos ejercicios acá. Hay que decir con qué, pero no. Con tierra plana. Bien, con tierra plana. Bien, entonces tenemos estos dos ejercicios. Tenemos la fórmula. Saber unos minutos para que calculen ambos resultados. A ver cuánto les salen las pérdidas.
Como jóvenes, ¿hay futuro o no hay futuro? Hola, hola, ¿están ahí? Sin enero. ¿Qué tal han podido hacer? En el segundo todavía. Ya, pero a ver más, unos minutos más.
Bien, vamos a ver. Entonces tenemos esta fórmula. Voy a copiar aquí. Y acá. Bueno, voy a... Este va a ser solo el primer ejercicio. Entonces, calcular por tierra plana la pérdida de propagación, la frecuencia y tal. Entonces, fácilmente, entonces las pérdidas van a ser igual a 40 por el logaritmo de la distancia. La distancia es de 20 kilómetros, menos 20 veces el logaritmo de la multiplicación de la altura. En este caso ambas alturas es de 30, ¿no? Más 120. Voy a hacer los cálculos eh, parciales, por ejemplo, logaritmo de 20 sale 1,3. Entonces esto de acá se convierte en 1,3. Esto 30 por 30 sale 900. Y su logaritmo 900 sale 2,95. Y si esto yo lo multiplico por el 20, me sale 59,08. Entonces sale 59,08 menos 1,3 por 40, 52. 52 y más 120. Entonces mis pérdidas van a ser igual a 52 menos 52 menos 59,08 más 120. Son unas pérdidas de 112 decibelios. Esos son mis cálculos de pérdida. Pero realmente, para calcular el balance de enlace, faltaría hacer que la potencia de transmisión, perdón, la potencia de recepción va a ser igual a la potencia de transmisión más las ganancias, voy a poner una G nomás, pero acá involucra ganancia de transmisión y recepción, menos las pérdidas, que pueden ser de diferentes tipos, como el modelo, menos un margen. Este margen siempre en Bolivia está entre los 10 y 20 decibelios para lo que viene a ser comunicaciones inalámbricas. Entonces, ya tengo esto, se reemplaza aquí. Este valor ya lo tengo también. Esto me da el fabricante, esto me da el fabricante. Calculo la potencia de recepción y la comparo con la sensibilidad, que es la potencia mínima de recepción para que el enlace sea viable, ¿no? Entonces debería ser mayor o igual, como ya está el margen acá, mayor o igual a la potencia de sensibilidad. Y ese sería el primer ejercicio. Espero que así lo hayan hecho. Ahora vamos a hacer el segundo. Entonces para el segundo, esto, esto y esto lo vamos a duplicar. Lo vamos a hacer ahí. Y lo vamos a acomodar
en lo que necesitemos, ¿no? Este ya no necesitamos. Y ahora este segundo ejercicio vamos a eliminar la primera parte del enunciado porque ya está hecho. Y entonces tenemos que calcular las pérdidas y la frecuencia es baja, ¿no? Entonces primero tengo que calcular H T' y HR'. Y para calcular primero tengo que calcular H0. ¿Cuánto vale H0? Estamos hablando de los 100 MHz y suelo seco. Si no te dijera algún dato, por ejemplo el suelo, vos asumís cualquiera, ¿no? De estos tipos de suelo. Entonces H0 aquí está bien indicado que para suelo seco me vale, y 100 MHz de frecuencia me vale 2, ¿no? H0 vale 2. Entonces H0 vale 2. De ahí voy a calcular HT', que va a ser igual a la raíz cuadrada de HT, que vale el transmisor a 30 al cuadrado, más 2 al cuadrado, que vale H0, y todo esto raíz cuadrada. Voy a hacer directamente cuánto sale esta altura prima. Entonces tenemos que 30 al cuadrado vale 900, 2 al cuadrado vale 4, y todo esto si le saco la raíz cuadrada sale 30,06, 30,07 prácticamente, ¿no? Subió un poquito. Ahora el otro, el HR', igual, no va a ser raíz cuadrada de 10 al cuadrado más 2 al cuadrado. ¿Y esto cuánto me sale? 10 al cuadrado es 100, 100 más 4 es 104, y la raíz cuadrada de 104, 10,20 prácticamente. Redondeando, 10,198 sale prácticamente 10,20 metros, ¿no? Estos son metros, en ambos casos son metros. Eso es lo que ya no me dio la pizarra. Un metro. Y entonces tengo esos dos valores y ya simplemente reemplazar. Entonces mis pérdidas van a ser igual a 40 por el logaritmo de la distancia, que es ¿cuánto la distancia? 30 kilómetros menos 20 veces el logaritmo de 30,07 por 10,20 más 120. Entonces mis pérdidas van a ser igual a 40 por el logaritmo de 30. El logaritmo de 30 es 1,48 menos 20 veces el logaritmo de 30,07 multiplicado por 10,20, ¿no? 30,07 por 10,20. Esto me sale 398, 398,73. Y esto yo le voy a sumar 120. Entonces esta pérdida me va a dar igual a qué?
Este logaritmo sale de 398,73, sale 2,6. Más, Ingeniero, disculpe. ¿sí? Ahí en el de logaritmo de h, h, el del medio, el Creo que 30, es 3007, ¿no es 306.7? Ese 398. este de acá. Sí, Ahorita vamos a revisar. Esto me sale 59,2. Ahí vamos a revisar. Este dice la multiplicación de este 30,07 por 10,20. sí, ese mismo. A ver, 30,07 multiplicado por 10,20. Me sale. Ah, sí, está mal. Sí, sí. No sé por qué me ha salido otro número. A ver qué he apretado yo. Ah, multipliqué por otra cosa. Sí, ya. Entonces, esto de aquí es 306, 306,71. Y si logaritmo de esto, es un poco feo todavía, 0,71. Y su logaritmo de este sale 2,49. 2,49 sale aquí. Si yo multiplico este 2,49 por 20, me sale 49,73. Entonces mis pérdidas me van a salir, los cálculos, ¿no? Entonces me va a salir esto. Le voy este es negativo, le voy a sumar 120 y también le voy a sumar 59,2. Entonces me sale 129,47, ¿no? 129,47 dB. Entonces aquí yo he calculado la pérdida, que es lo más complicado. Después tengo que restar esta pérdida, la potencia de transmisión, sumarle ganancias, restarle margen, y ya tengo mi potencia de recepción y comparo con la sensibilidad para ver si el enlace es viable o no. Mírenlo un par de minutos antes de continuar. Bien, continuamos. Dentro del mundo de los modelos analíticos tenemos también lo que viene a ser tierra curva
porque se utiliza cuando hay protuberancias mayores a los 5 metros, porque tierra plana deja de ser válido. Esto sucede para longitudes de orden de distancia de visibilidad radioeléctrica o mayores, ¿no? Entonces, el modelo considera una aproximación. Tenemos un radio sub cero, que viene a ser radio real, y un radio primo sub cero. Este viene a ser el radio que se considera recto. Se multiplica por un factor K. Si se pone una tierra lisa, como sucede en la propagación del mar, grandes lagos, llanuras, o con terreno muy poco ondulado, ¿no? Una tierra plana, se supone. Tenemos una distancia de visibilidad, se denomina distancia de horizonte, de una antena D sub h, a la distancia que hay entre el pie de la antena y el punto S de la superficie terrestre con el rayo trazado de la antena, es decir, hasta donde llega sin curvatura. Existe, por lo tanto, una distancia de visibilidad tanto para el transmisor como la distancia receptor, ¿no? Entonces se denomina distancia de visibilidad radioeléctrica de dos antenas a la suma de las distancias del horizonte. Para el caso del transmisor, la distancia de horizonte se obtiene mediante la siguiente relación. Tenemos acá la constante K por el radio inicial de la Tierra más la altura de transmisión al cuadrado va a ser igual a la distancia de la altura de la antena transmisora al cuadrado más la constante K por el radio inicial, todo eso elevado al cuadrado, ¿no? Entonces esa es la relación. Nosotros podemos calcular esta distancia con lo que ya hemos visto anteriormente, el horizonte de vista. Se puede simplificar esto y se puede decir que esta distancia va a ser aproximadamente al doble de la distancia, perdón, doble de la constante K por el radio inicial por la altura de la antena transmisora. Acá nosotros, esta la sabemos calcular por el horizonte de vista, esta es una constante, entonces con eso podemos despejar R sub 0 y H sub t viene a ser algo conocido, ¿no? Entonces tenemos acá esa distancia, ¿no? Distancia del horizonte que hemos visto acá. Entonces, se puede ver aquí que hay una distancia al horizonte tanto para el receptor como el transmisor, ¿no? Así como la distancia de visibilidad, que viene a ser no la suma, ¿no?, de las dos, sino que un poquito, la suma de las dos viene a ser algo más. Esto de acá viene a ser el horizonte óptico y este de acá viene a ser horizonte de radio, ¿no? Entonces se efectúa el cambio de unidad y sustituyendo el valor de radio terrestre R sub 0, tenemos que la distancia a la antena, del horizonte de la antena transmisora va a ser igual a 3,57 de la raíz cuadrada de K por la altura de la antena transmisora, ¿no? Donde la altura está dada en unidades sobre el nivel del mar. Aquí tenemos el radio modificado y esa altura está en metros. Analógicamente también se calcula para la distancia al horizonte de la antena receptora. Luego, la distancia de visibilidad va a ser la suma de ambas, aproximadamente, que se puede factorizar, el 3,57, y viene a ser la raíz cuadrada de K para H sub t y K para H sub r, ¿no? Donde se aprecia que decrece con K para atmósfera, se toma como referencia 4 tercios, ¿no? Entonces se tiene este valor, ¿se acuerdan de que era 4 tercios? Tenemos un valor de 12 y algo, y después se multiplicaba por 4 tercios y te daba 17, ¿no? Entonces la distancia de visibilidad toma el valor de 4,1 multiplicado por la raíz cuadrada de la altura de la antena transmisora más la raíz cuadrada de la altura de la antena receptora, y eso es la distancia de visibilidad, esta de aquí, en kilómetros, aunque es una aproximación, ¿no? Esta acá vale 4 tercios. En el siguiente figura se representa el trayecto de propagación de reflexión sobre una tierra curva. Tenemos un rayo directo, un rayo reflejado y tenemos también el ángulo de incidencia, ¿no?, con la normal de la Tierra. Tenemos la distancia al horizonte del transmisor, a la distancia al horizonte al receptor, y tenemos la distancia total. Tenemos acá la altura absoluta desde el nivel del mar, la altura también de la antena receptora sobre el nivel del mar, y tenemos una altura prima transmisora
y receptora, que eso viene a ser con la recta normal, ¿no? Entonces, el método consiste en hallar un nuevo coeficiente de reflexión de la Tierra que debe corregirse debido a la divergencia que produce la reflexión de rayos sobre una superficie esférica convexa. Entonces tenemos acá, para hallar el nuevo coeficiente de reflexión de la Tierra, se calculan los nuevos valores, ¿no? ¿Y cuál va a ser la diferencia de recorrido de los rayos? A partir de nuevas alturas, h sub t' y h sub r', viene a ser la diferencia de recorrido de los rayos, va a ser el doble de ambas alturas primas por dividido entre la distancia por 0.0001, ¿no? Metro. Tenemos acá la distancia en radioenlace y tenemos las alturas que están expresadas en metros, ¿no? Como queremos que el resultado sea en metros y este de acá está en kilómetros, entonces se hace una simplificación para llevarlo a metros, ¿no? Entonces tenemos también otra diferencia de fase, que viene a ser la diferencia de fase, esta delta viene a ser 2pi por la diferencia de recorrido de los rayos, ¿no? Calculado anteriormente sobre la longitud de onda. Entonces esto en unidades radianes es pi por la frecuencia por la diferencia de los rayos dividido entre 150 radianes. ¿Cuál va a ser el coeficiente de reflexión? El coeficiente de reflexión va a ser, el nuevo coeficiente de reflexión va a ser R por D. Y eso puede ser R por D por E elevado a Y al cuadrado sobre 2, donde Y viene a ser esta relación entre los dos ángulos de incidencia que tenemos, ¿no? 4pi por sigma de z por el seno de este triángulo dividido entre la longitud de onda, donde sigma sub z es la desviación típica de las ondulaciones del terreno. Entonces, si d es menor a 1, este de acá es menor a 1, entonces se puede obtener, se toma la siguiente expresión para d, ¿no? Acá tenemos las distancias, distancia total y la altura prima. Además, se puede corregir el coeficiente de reflexión introduciendo una atenuación de radio terreno. En esta condición, el valor del campo de recepción se calcula aplicando la ecuación de propagación, despreciando el efecto de onda de superficie que tiene el módulo, ¿no? Entonces, este sirve para calcular E sub ¿no? Que está acá también. Este E de acá. Entonces, esto, si nosotros factorizamos al otro lado, nos queda en función a R sub E, que viene a ser el nuevo coeficiente de reflexión, y los ángulos delta y beta, ¿no? Delta y R sub E se han calculado previamente, ¿no? R sub E se ha calculado con una de estas fórmulas, D se ha calculado con esta fórmula, y R se ha calculado, R es un valor que se lo dan por defecto. Le dan ese valor. Y este delta también se ha calculado previamente en base a la diferencia de la distancia de los rayos, ¿no? Esa es la diferencia de la fase. Ya están calculados eso. Y tenemos cuál es el cálculo de la pérdida básica de propagación. Entonces, que va a ser igual a las pérdidas en el espacio libre menos 10 veces el logaritmo de 1 más r de al cuadrado en valor absoluto más el doble de r de por el coseno de la suma de beta más, más delta. Entonces, si simplifica el modelo, se considera que el radio inicial es r de d por r sin considerar el e. Entonces se tiene esta simplificación. 1 más d por r, el r es el radio de la Tierra al cuadrado más 2 veces d, que se puede calcular en base a las alturas. Aquí estamos, ¿no? Con las alturas primas que se calcula igual que Tierra plana, ¿ya? Y tenemos por el coseno de delta más beta, ¿no? Todo eso te dan decibelios. Delta, d y r sub e son valores calculados. Aquí está r sub e, aquí está d y aquí está delta, ¿no? Y los otros valores, beta y r, son valores que le tienen que proporcionar. Con eso se calculan las pérdidas en tierra curva. Entonces, les voy a subir una tareita de unos cuantos ejercicios de tierra curva y tierra plana. Tienen que repasar este video, sacar las fórmulas que les interesa. Y esto va a ser para el día viernes. Y el día viernes vamos a empezar con los modelos empíricos de propagación.
Eso sería todo por jóvenes por hoy día. Nos vemos la siguiente clase. Hasta luego. Ingeniero, disculpe, tengo una consulta sobre los grupos. Ya. De 3 personas. Ok, gracias. Ya, hasta el próximo viernes se lo pasan al encargado de WhatsApp, por favor. Ok, ingeniero. Me estaba olvidando eso. Ya, gracias. Bien, jóvenes. No sé si hay algo más, si no sería todo eso. Bien, jóvenes, hasta luego. Entonces revisen el video para que puedan sacar la fórmula de acá de este modelo tierra curva, ¿no? Y ya he hecho un ejemplo también con tierra plana. Nos vemos el viernes, jóvenes. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, Inge.